paciente no es solo el que padece la enfermedad y espera superarla, sino también quien se encarga de cuidarlo. Esta es una de las definiciones de paciente, la más reciente película del director Jorge Caballero, que está en las salas de cine de nuestro país desde el 21 de abril y que es hoy protagonista en Expresión Visual. Bienvenidos. Me acompaña desde Bogotá vía Skype Jorge Caballero, el director de Paciente. Él nació en Bogotá, hace varios años vive y trabaja entre Barcelona y Bogotá. Es realizador, montador y productor, así como coordinador de documental interactivo del Máster de Documental Creativo de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido ganador en 2 oportunidades del Premio Nacional de Documental en Colombia y ha realizado 3 cortometrajes, Bagatela, Nacer y el que hoy nos presenta, Paciente. Bienvenido, director a Expresión Visual, al Canal 14 y por supuesto a Cali. Dale, bueno, buenísimo. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. La verdad estoy muy encantado de poder participar en este espacio y hablar un poquito de la película Paciente. Director, bueno, me encantaría que empezáramos el programa entonces contando un poco sobre esta película, una pequeña sinopsis de Paciente. Bueno, Paciente es un documental que cuenta la historia de Nubia. Nubia es una mujer que tiene que vivir una experiencia muy complicada para cualquier persona, que es asumir la enfermedad de su hija, que tiene un cáncer terminal. Ella, por un lado, tiene que asumir, digamos, todos los sentimientos que hacen parte de esa pérdida, de ver cómo su hija se va deteriorando, pero por otro lado, tiene que dedicar gran parte de su tiempo a toda la burocracia institucional que ya sabemos cómo es digamos, en el sistema de salud del país, ¿no? Director, a lo largo de su trayectoria ha seguido por la línea del cine documental de observación y me gustaría que nos contara un poco sobre cuáles son las características de este cine documental. El cine de observación realmente es una categoría que establecieron algunos teóricos cuando empezaron a estudiar cine y básicamente lo que ellos dicen es que es un cine en el que la cámara pretende ser lo más objetivo posible, en el sentido de registrar una realidad como si la cámara no estuviera. Aunque esto evidentemente también es mentira porque siempre que se decide registrar una situación o registrar un espacio concreto, pues siempre hay una digamos, hay una subjetividad, hay alguien detrás que está pensando por qué toca registrar ese momento en ese espacio y no otra cosa. Pero básicamente en eso consiste el cine de observación. A nosotros nos sirve, digamos, trabajar en este cine porque conecta muy bien con las historias que estamos contando y sobre todo con los personajes que queremos registrar. Director, en la escritura de un guión de documental se podría decir que se va construyendo hasta el último día del rodaje. ¿Sería ese también el caso, en el caso de la película Paciente? Sí, la verdad es que la escritura de documental es compleja porque evidentemente hay que hacer un proceso de investigación que es un proceso, digamos, poderoso en la medida que le da a uno las herramientas principales donde uno se puede mover, pero luego viene todo un proceso complicadísimo que es poner todas esas ideas en relación con la imagen, el sonido y el metraje. Entonces, digamos, los procesos de escritura lo que hacen es generar como contexto, generar posibilidades y a partir de ahí ese proceso de escritura pues dura hasta el final de la película. La mayoría de películas documentales suelen tener procesos de escritura muy complejos, sobre todo en la etapa de montaje, que es donde realmente se construyen y se dan forma a todas las ideas. Bueno, y dentro de toda esta investigación, Paciente no solo es un largometraje, sino que hace parte de una propuesta transmedia y me gustaría que nos contara en qué consiste precisamente este tipo de propuestas y qué elementos tiene. Lo que hicimos fue la película como corazón de todo el proyecto y después hacer un documental interactivo a manera de juego donde la gente puede meterse en el rol de un paciente para pedir un medicamento, para pedir una cita médica, cualquier necesidad que tenga. Y en ese recorrido que se realiza a manera de juego, lo que sucede es que el espectador se va encontrando con diferentes inputs, se va encontrando con una hemeroteca de material de archivo sobre lo que ha sucedido con el sistema de salud en los últimos años y se va encontrando con una serie de entrevistas que le van, digamos, indicando y referenciando lo que han vivido otros muchos pacientes del sistema de salud. Tenemos también otro proyecto dentro de esta plataforma que es se llama
El cuerpo bajo sospecha, que son 9 cortometrajes que se hicieron alrededor del concepto de cómo se representa la enfermedad en el arte. Entonces lo hicieron 9 realizadores alrededor de este concepto. Y finalmente se hizo un último proyecto que se llama, es un libro de crónicas que cuenta un poco, se llama Casting para una muerte, y cuenta un poco cómo fue el proceso de construcción de toda la película. Y todas esas 4 plataformas, digamos, esos 4 patas están unidas por la película, porque la película, digamos, habla de todos estos conceptos, pero se desarrollan en cada una de esas plataformas y todas se recogen en una web que se llama pacientedoc.com. Bueno, directora, a mí me gustaría que nos contara cómo llegan ustedes al caso de la señora Nubia y de su hija Lady, cómo fue ese acercamiento, cómo fue llegar a la confianza de ellas para que decidieran que su historia fuera retratada en una película. Sí, digamos que una vez nosotros teníamos claro cuál era el concepto de la película que queríamos manejar, qué era lo que queríamos hacer, lo siguiente fue tratar de indagar cómo conseguir a los personajes para poder representar eso, ¿no? Cuáles eran las personas que nos iban a permitir, digamos, registrar ese proceso. Eso fue un proceso de investigación complejo, largo, que vinculó, digamos, a las instituciones directamente seleccionadas para grabar. En este caso, tratamos de grabar en varios hospitales, pero pensábamos que el más idóneo era el Hospital Cancerológico de Bogotá. Entonces ahí empezó un proceso de investigación largo, en el que estuvimos como hablando con muchas personas y empezamos a registrar a algunas personas, a conocer un poco cuáles eran los casos que tenían en particular, y dentro de ese grupo de casos como seleccionados estaba Nubia. La manera de abordarla a ella fue directamente, por ejemplo, en una cafetería o en una... a Nubia en concreto la conocimos en una farmacia porque el director de foto había hablado con un grupo de personas en una charla que se estaba haciendo, digamos, en las salas de la recepción del hospital. Entonces le planteábamos a la gente pues la película, cómo iba a ser, como con mucha honestidad y mucha sinceridad. De ahí salieron varias personas, pero en un momento nos dimos cuenta que el caso de Nubia y el caso de Lady nos resultaba como muy particular, primero porque podíamos acompañarlas bien en el proceso, porque sentíamos que teníamos una relación de empatía lo suficientemente grande como para poder registrar el proceso, y por otro lado porque ellas estaban aprendiendo con nosotros cuál era un poco ese paso a paso que seguía el proceso de enfermedad y el proceso burocrático. Entonces, después de estar pocas semanas rodando en el hospital, nos dimos cuenta que era el caso que nos teníamos que centrar, y a partir de ahí decidimos seguirlas solamente a ellas durante más o menos unos cerca de 5 meses que duró el rodaje de la película. He estado varias veces solicitando este medicamento de cancerología. Me mandaron para Kennedy. De Kennedy me mandaron para aquí, para las Américas. Ya me han tenido en varios lados. Y mi hija no tiene medicamento ahorita y estoy pero súper angustiada por ese medicamento. Hoy sí me han tenido paseando con todos esos papeles. Ya tocaría hasta el lunes, y lo que pasa es que a mí ya se me está terminando también el medicamento y ya son los dolores tremendos. Ay, ¿qué hago? En realidad es una emergencia vital, ¿no? Yo te explicaba que eso es una condición que pone en riesgo la vida.
y en todo este tiempo no hubo momentos en el que la familia decía que ya no quería ser grabada, de pronto por ese mismo dolor, por el paso de la enfermedad de Lady, y que de pronto quisiera que la producción estuviese alejada, porque por muy pequeña que sea la producción, como usted nos lo estaba mencionando, de todas formas estaban ahí presentes con ellos. Evidentemente, si había algún día que Nubia estaba desbordada o por lo que fuera estaba corriendo más que nosotros, siempre supimos mantener como la distancia justa para saber cuándo realmente estábamos o no era el momento en el que nosotros podíamos estar, ¿no? Eso es paciencia y con mucho conocimiento, y sobre todo generar como dinámicas muy empáticas emocionalmente con las personas que uno está registrando. Entonces realmente nunca tuvimos como la sensación de que ella dijera no más, esto no se puede hacer así más, y también porque lo que se generó también fue como de ayuda también, y de entender que éramos como importantes para estar ahí. Bueno, durante todo este proceso quedaron más de 100 horas grabadas, de 60 entrevistas. ¿Cómo fue todo el trabajo de ir depurando, de ir escogiendo la información, las entrevistas que se querían, las imágenes que se querían? Porque me imagino que también la historia se va transformando en el escoger, en la edición, en la postproducción. Sí, justo. Aparte porque, como comentaba antes, el proceso de escritura en el documental realmente se sucede en el proceso de montaje sobre todo. El montaje es cuando uno se da cuenta de lo que tiene y las posibilidades que pueden llegar a cambiar radicalmente de la idea original que uno tenía, ¿no? Entonces, de todas esas horas de material, nosotros teníamos claros como diferentes conceptos que teníamos que manejar, pero no fue hasta que me senté en la sala de montaje en la que empezamos a pensar una posible estructura para organizar todo eso, que no siempre se corresponde a la estructura evidentemente cronológica de los acontecimientos que sucedieron allá, sino que hay una serie de ideas, de conceptos que uno tiene y que pretende generar con las imágenes que uno tiene, ¿no? Cosas que tienen que ver con la información que uno está dando, con la emoción que se está manejando, cosas que tienen que ver con conceptos más abstractos, como por ejemplo una cronología de la enfermedad, que no siempre es una cronología temporal, es decir, la enfermedad avanza en unos tiempos que no siempre son los mismos tiempos reales, no siempre todo sucede en 2 semanas, sino que hay cosas que se tienen que manejar muy bien. Y aparte hay una cosa con el tiempo en los hospitales que hablábamos mucho con el comontador de la película, con Iván, y es que cuando uno está en el hospital o cuando uno está viviendo en una situación así, muchas veces el tiempo es una cosa etérea, ¿no? Una cosa que uno no sabe realmente si lleva una semana o lleva un día acá, ¿no? Y eso era algo que queríamos que un poco se sintiera también en la película. Bueno, director, Paciente ha tenido un muy buen recorrido por festivales. Yo tengo aquí, que incluso ha ganado varios premios como Mejor Documental en San Diego, Signis en Toulouse, Premio Especial del Jurado Documental en Guadalajara, Mejor Director de Cine Documental en el Festival de Cine de Cartagena, además del Festival de La Habana en Nueva York, Festival Internacional de Documental en Brasil, Festival de Málaga. ¿Qué significa para todos ustedes estos premios, obviamente, y qué comentarios han podido recibir de las personas que ya lo vieron? Pues sí, la verdad hemos tenido la suerte de que la película se ha acogido muy bien en festivales, en el circuito de festivales internacional. Esto para una película independiente es importante básicamente por 2 cosas. La primera, porque en todo el mundo hay una crisis importante de la exhibición y la distribución. Entonces tener una vida en festivales a esta clase de películas le significa pues un momento de distribución importante, es decir, un espacio de distribución relevante para que las películas se puedan ver. En nuestro caso particular hemos tenido la suerte de haber estrenado en uno de los festivales, o tal vez el festival de cine documental más importante del mundo, que es IDFA, que sería como el Cannes del documental, el gran espacio de la industria del documental y del cine documental en el mundo. Sucede en Holanda, en Ámsterdam, en noviembre. Esa buena entrada nos permitió también pues, que muchos otros festivales se fijaran más en la película. A partir de ahí pues hemos tenido selecciones oficiales en varias películas, diferentes premios, y la recepción, digamos, a nivel de la crítica ha sido francamente buena. Pero por otro lado, lo que nos ha permitido también darnos cuenta es que la película se recibe muy bien en cualquier audiencia internacional porque no habla del conflicto que pueda haber con la burocracia en Colombia, sino que habla de algo mucho más universal que tiene que ver con el hecho de la salud como un derecho fundamental, por un lado, y por otro lado, con que de una u otra manera todos seremos pacientes, todos cuidaremos a un paciente o todos tendremos la paciencia de cuidar a un paciente, y esto es algo con lo que se puede identificar cualquier persona del mundo, ¿no? Bueno, esta producción es en asocio con Señal Colombia. ¿Cómo se llega a este convenio? Señal Colombia es el único
canal en el país realmente que está abierto a esta clase de producciones más arriesgadas, sobre todo en el cine de no ficción, en el cine real, de lo real. Y ellos lo que tienen es un mercado de coproducción. Ellos son coproductores nuestros. Nosotros ya hemos producido varias películas, varios documentales y algunos otros proyectos con ellos. Entonces ellos abren un mercado de coproducción una vez al año donde se presentan diferentes propuestas, son evaluadas por un grupo de expertos del canal y de otras entidades, y finalmente, si se llega a un acuerdo, pues se establece una coproducción. La película no tiene solamente, digamos, esa coproducción con Señal Colombia ocupa un porcentaje minoritario de toda la producción entera del proyecto, y luego tenemos ayudas que seguramente son las ayudas más importantes del país, que son las ayudas del Fondo Nacional de Cine de Proimágenes, del Fondo de Desarrollo Cinematográfico. Son unas ayudas realmente muy interesantes, y somos como la envidia de la mayoría de los países iberoamericanos, porque nuestro sistema, digamos, de ayuda al cine es ejemplar, funciona muy bien. Y gracias a esos estímulos se pudo realizar la película. También tenemos un estímulo del Tribeca Film Institute, del Festival de Tribeca aquí en Nueva York. Y bueno, ellos nos dan algo de producción para poder, pues, implementar algunas cosas que hacían falta en el proyecto. He estado varias veces solicitando este medicamento de cancerología. Me mandaron para Kennedy. De Kennedy me mandaron para aquí, para las Américas. Ya me han tenido en varios lados. Y mi hija no tiene medicamento ahorita y estoy pero súper angustiada por ese medicamento. Hoy sí me han tenido paseando con todos esos papeles. Ya tocaría hasta el lunes, y lo que pasa es que a mí ya se me está terminando también el medicamento y ya son los dolores tremendos. Ay, ¿qué hago? Es una emergencia vital, sí, ¿no? Yo te sí. explicaba que eso es una condición que pone en riesgo la vida. Director, la señora Nubia ya pudo ver el documental. ¿Qué comentarios de pronto le pudo haber hecho ella a usted después de ver su historia reflejada ya en la pantalla? Sí, claro, o sea, para nosotros era muy importante que Nubia viera la película. Ya vio tal vez el primer corte que se hizo de la película, la vio con la familia hace un año y medio más o menos, y obviamente es una película que en ese momento se le reveló, pues, digamos, todo lo que ya había habido, pero lo que sucedió un año y medio después es que la película se estrenó en el Festival de Cine de Cartagena durante su estreno nacional, y Nubia estaba en la inauguración de la película, en el estreno, en la premiere de la película en el Festival de Cartagena, y fue realmente muy bello porque lo que sucedió en ese momento es que pudo ver de nuevo la película, pero ya sus ojos eran otros. Eso, evidentemente, nunca hay tiempo para curar la herida de la pérdida de un hijo, pero sí que es verdad que el tiempo decanta un poco esas emociones y se pueden ver con cierta distancia de lo que creo que sucedió ahora o lo que está sucediendo, porque como la película se estrena a partir del 21 de abril, pues Nubia está muy cerca de todo lo que está sucediendo con la película ahora, y de alguna manera yo creo que la película se le ha revelado a ella ahora como un momento un poco tal vez de reconciliación con todo lo que sucedió. Bueno, director, ¿y qué se espera del público colombiano teniendo en cuenta que Paciente está en las salas de cine desde el 21 de abril? ¿Con qué sensación cree usted que se van a ir para la casa después de verla? Se va a sentir mucha empatía, se va a sentir una identificación total con lo que están viendo, se va a sentir mucha ternura y comprensión delante de una situación difícil. Creo que es algo que puede llegar a humanizar mucho la mirada y
y la manera como nos relacionamos con el otro. Y todo lo que estamos haciendo detrás también es generar espacios de reflexión, donde la película realmente pueda llegar a generar nuevos espacios donde la ciudadanía podamos llegar a empoderarnos un poco más de lo que significa el sistema y no dejarlo siempre en manos de lo que el ministerio, de lo que las entidades políticas puedan hacer, sino realmente generar un proceso tal vez de construcción diferente. Bueno, director, a mí me gustaría que me cuente usted con qué sensación queda después de todo este proceso, después de toda esta experiencia de compartir con esta familia, de ya ver su producto ya en la pantalla. ¿Con qué me quedo? A ver, la verdad es que de todas las películas que he hecho, evidentemente es la película más difícil en todo sentido, la película complicada desde la producción, complicada en muchísimos aspectos, pero es verdad que pues ha sido una película como muy rica en todas las experiencias que nos ha dado como equipo, como proyecto, como filosofía de vida, tratar de entender, digamos, cuáles son las cosas más importantes no solamente de la creación, sino de cómo se vincula uno con las personas y cómo genera de eso algo que pueda ser visible para los demás. Bueno, director, ya para ir finalizando, me gustaría que le haga usted una invitación a todos nuestros televidentes, a los televidentes de Expresión Visual del Canal 14, para que vayan a ver Paciente. Bueno, este es un mensaje para todos los televidentes de Expresión Visual del Canal 14, para que vayan a ver la película Paciente. Es una película conmovedora, es una película que cualquier persona en el país puede vivir y por eso se van a sentir súper identificados. Es una película muy poderosa que les va a revelar algo muy interesante en la pantalla, entonces los invito a todos a partir del 21 de abril, pueden ver la película Paciente. Bueno, director, muchísimas gracias por habernos acompañado en Expresión Visual. De verdad, muchas gracias por su tiempo, por esa invitación, por contarnos todo este proceso y esperamos que con una nueva producción nos pueda acompañar aquí en el set de Expresión Visual. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, y ustedes en sus casas ya lo saben, tienen una invitación especial con Paciente. Desde el 21 de abril están las salas de cine de nuestro país. Y si ustedes quieren estar en el programa, me pueden escribir a jessica.blandon@canal14.tv. ¡Chao!